Primero se hace una incisión escrotal sobre la línea media y para facilitar el corte se recomienda poner uno de los dos testículos debajo. Luego, mediante presión suave con los dedos, se facilita la exteriorización del testículo. A continuación, se hace una pequeña incisión en la túnica vaginal visceral, porque la túnica vaginal parietal ya se ha cortado antes de exteriorizar el testículo. Es importante que el corte se haga en el borde opuesto a donde se encuentra el epidídimo, y también lo es la identificación de las estructuras anatómicas, tales como la cabeza y cola de este, para poder acceder al parénquima testicular. Con las manos o con la ayuda de un mosquito procedemos a la desinserción del ligamento testicular del músculo cremaster. Con la ayuda de un auxiliar para el mantenimiento de la tensión, procedemos a la realización de las dos ligaduras en masa de vasos y conducto deferente. Estas ligaduras se anudan con nudo de cirujano reforzado, que, recordemos, tienen un patrón de 2-1-1. Después de la segunda sutura, ponemos un mosquito que la sujete, para poder controlarlas una vez se corte el testículo y poder comprobar la hemostasia. Ahora se coloca un mosquito entre el testículo y el nudo más distal para garantizar la hemostasia y, con la hoja del bisturí, seccionamos entre el mosquito y el nudo, permitiendo la exéresis del testículo. Tras la sección, vigilamos que no haya hemorragias en el remanente del cordón espermático y una vez asegurada la hemostasia, se reintroduce en el interior de la túnica vaginal y esta en el escroto. Ahora solo queda repetir los mismos pasos con el otro testículo.
Finalmente, la incisión escrotal no se sutura. Esta cerrará por segunda intención.